mujer. A disfrutar el refresco. La mujer se lo ve y le dice, ya se lo acabó. Y le dice, sí. ¿Y por qué no me dio? Dice, ¿y por qué no me pidió usted? O sea, no le nace. Yo le pregunto, ¿como hijo de Dios le debería de nacer o no? Diga fuerte. ¿Se identifica usted en esas acciones? Un cristiano verdadero no debe de tener eso, al contrario, invitar, dar, porque ¿sabe por qué? Porque la escritura es clara y dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pero a mucha gente le gusta ser bienaventurado recibiendo, y muchos hermanos de aquí, pero pocos son bienaventurados al dar. Y a mí me dicen, es que usted da porque tiene. Gloria a Dios que tengo. Pero antes no tenía. Y mi corazón siempre se ha gozado en el dar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a entrar en un tema que se llama la mente. ¿Qué tiene que ver la mente en mis resultados? ¿En mis buenos resultados o en mis malos resultados? Vamos al libro de Romanos 12, por favor, del versículo 2. Espero que el Señor me ayude porque es un tema que lo he meditado bastante desde que lo reescuché del obispo Saúl González. En Romanos 12, versículo 2, en esta escritura principalmente es donde Pablo pone en el verso 2, primero a los romanos, en el hombre y en la mujer, una responsabilidad acerca de su mente. Y dice que se debe de renovar o transformar para comprobar cuál es la voluntad de Dios en la vida para uno. Fíjese bien, para saber cuál es la voluntad. Y yo me he encontrado hermanos que me dicen, hermano, yo no sé cuál sea la voluntad de Dios para mí. Joven, debes de saber cuál es la voluntad de Dios para ti, para que no pierdas el tiempo. Hay varias traducciones. Una de las que a mí me gusta en lo personal es la Biblia de las Américas. Dice así, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Está claro cuando te concentras en lo que Dios dice. Pero hay personas que dicen, es que leo y no la entiendo. Solamente acércate, abre la Biblia pidiéndole al Señor que te dé entendimiento a lo que puedes leer en la Escritura. Quiero que me ayude buscando en el libro de Efesios 4:23. Según las traducciones que uno lea, esas son las que le van a ayudar a tener mejor entendimiento o ideas. Así que no se conforme con una sola versión. Investigue qué dice otra versión, qué dice otra versión, y va a llegar claridad a su mente de lo que Dios ha establecido. ¿Estamos de acuerdo? Efesios 4:23, Reina de Valera 60, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Palabra de Dios para todos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del espíritu. Primera de Corintios 2:16 nos dice algo tremendo en la última frase. Eso es muy significativo y poderoso
que la Escritura lo diga así. Porque ¿quién conoció? Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es tremendo que diga eso, que tengo la mente de Cristo. Entonces, cuando vengan los ataques a mi vida, yo debo de levantarme con poder, autoridad y con la palabra de fe. Pues que tengo la mente de Cristo. Y si tengo la mente de Cristo, voy a hacer y a pensar las cosas que Cristo pensó e hizo. Vamos a leer desde el versículo 12 en esa misma escritura. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Era un buen momento para decir gloria a Dios. Yo no he recibido el espíritu del mundo, Por eso mis pensamientos y mis acciones para muchos son de loco. Porque yo recibí el espíritu de Jesús, de Dios en mi corazón, y mi mente es de Cristo. Entonces, yo pienso así. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que sabe usted que Dios le ha concedido, que camina seguro? ¿Qué sabe usted? Aquí podemos entender lo que Pablo dice, que no nos adaptemos a este mundo, porque no hemos recibido un espíritu que vaya acorde a las actitudes, costumbres y creencias que se practican en este mundo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios. Hermanos, nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios. Hermanos, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. ¡Gol! Estamos más con el gol de Chivas América que con el recibido el Espíritu de Dios. Eso nos dice algo que está pasando en nuestro corazón, hermanos. Cuando yo supe que recibía el Espíritu Santo, nadie me pudo a mí quitar esa verdad. Y a mí me decían que tenían que orar por mí, que tenía que caerme al suelo y que tenía que brincarme la barriga para poder decir que ya recibí el Espíritu de Dios. Y yo le dije, no, Señor, yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida y por sus frutos lo conocerás. ¿Qué seguridad tienes que todavía andas con fábulas religiosas? Por eso el Señor dice, no has recibido al Espíritu del mundo. Por lo tanto, no puedes estar pensando en las cosas que hace el mundo. El mundo responde groserías, el mundo se pelea, el mundo se da con el bat. Pero Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y sabes, hay dos caras de la mente de Cristo. Una, cuando Él puso la mejilla. Dale. Pero hubo otra que sacó el látigo y corrió a los mercaderes que estaban explotando su templo. Va a haber veces que nosotros vamos a actuar semejante, pero tenemos al Espíritu de Dios. No podemos practicar las cosas que el mundo hace.
porque entonces no obtenemos lo que Dios dice que vamos a obtener. Amén. Pero el hombre natural, en el 14 dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y quiero decirte que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Y dice que nosotros fuimos llenados. ¿Qué es llenado, hermanos? ¿Alguien me puede decir qué es llenado? Este está llenado, este bote de agua está medio lleno porque le falta. Pero el Señor dice que fuimos llenados. Quiere decir que al llenarse se desborda aquello. Y yo estoy muy contento y feliz cuando eso se desborda en mi vida. ¿Usted cómo se siente? ¿O llora? ¿O se queja? ¿O maldice? ¿O se enoja y no acepta un consejo o una llamada de atención? La humildad es la que te soporta todas las llamadas de atención de la vida. Y la humildad es la que te da el fruto acompañado de la mansedumbre. Y entonces, si tú tienes esas dos características o valores en tu vida, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Sabes? Yo he tenido momentos muy feos y con muchos achaques y dolores, pero yo confío que el Señor me ha dado su palabra para salir adelante. Ahora, he cometido errores, pero tengo abogado para con el Padre. Pero el cristiano quiere ver perfecto al otro cristiano. ¿Y sabe cuándo va a pasar? Nunca, nunca. Dios nos ha puesto en esta iglesia para poder crecer y ayudar a crecer a otros, porque Dios nos ha levantado como columnas importantes, no para quejarnos. Así que si usted se queja, entonces usted no ha recibido el Espíritu de Dios, ha recibido el Espíritu del mundo. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios y en el versículo, en la segunda parte, fuimos llenados a través por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos por favor a Romanos 5:5. Dice, y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. ¿Qué llenó? Y si está lleno el corazón, la Biblia dice que del corazón mana ¿qué? Entonces estamos llenos de, porque hemos sido llenos por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dudamos? Él mismo nos dio ese espíritu. La versión internacional dice así, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. En este momento no es el tema hablar del amor de Dios. En este momento es hablar de Dios y de lo que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Hay gente que le piden que ore por otra persona y le da miedo.
Espero que no haya ni una persona aquí. No levante la mano. Yo creo que todos los que estamos aquí nos atrevemos a orar por alguien. Pero fue a través del Espíritu Santo que trajo el amor de Dios a nuestros corazones. Fue a través del Espíritu Santo. ¿Sabe? Muchos pasarán en esta vida sin usarlo. ¿Usted cree eso? Ya lo tienen, pero van a morir y no lo van a usar. Y van a llegar con el Señor y le van a decir, hijo, yo te di el Espíritu Santo. Y le creíste más al espíritu del mundo. La mente, ¿qué poder tiene la mente para destruir fundamentos y argumentos que nos puedan llevar al éxito? La mente, ¿qué pensamientos almacenas que crees que es la palabra de Dios que dice que así debe de ser y no hay resultados? La mente. Hay poder en la mente, negativa o positiva. Muchos pasarán en esta vida sin usar al Espíritu Santo porque ignoran que lo tienen el amor de Dios, y otros usarán un poco de porcentaje, muy poco. Regresemos al capítulo 2 de Primera de Corintios en el versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Oiga, si cuando yo estaba niño, el miedo se iba, cuando mi madre me decía, váyase sin miedo, y que el ángel de la guarda lo guarde. Y me iba valiente, sin miedo. Y si tocaba el miedo, yo empezaba a repetir esa oración de nuestros papás que nos enseñaron. Pero ahora que sé que tengo al Espíritu de Dios, imagínense. Dios lo usó y lo envió y depositó el amor a través del Espíritu Santo. Y quiere usarte a ti también para llevar ese mensaje de poder y de salvación. Y esta semana que estamos pasando, la Semana Santa, es de recordatorio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz. Y obviamente no debe de ser en vano para todos nosotros. Recuerden que el Señor dijo que era necesario que Él se fuera, porque si no, el Consolador no vendría. Y eso quiere decir que no estaba aquí. El Consolador no estaba aquí. Si no, no haya dicho, lo enviaré. ¿Ok? Era necesario que lo enviara. Vamos a leer en Juan 16, 7. Muy bien. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a nosotros, mas si se fuere, os lo enviaré. Dios pensó en cada detalle que nosotros íbamos a necesitar en la vida. Por eso nos mandó al Espíritu Santo como consejero, como ayudador, ¿sí? Y depende de cómo lo veas tú en tu vida, así va a ser útil para ti. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad,
Él los guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que van a pasar. Pareciera que en estos tiempos se olvida lo que Jesús dejó establecido en su palabra, porque ya aparecen muchos predicadores en el mundo del Facebook, en el mundo del YouTube, de las redes sociales, y pareciera que es lo que nos interesa. Pero Dios ha dado responsabilidad a nuestros pastores de guiarnos, de enseñarnos y de ser responsables de nuestros resultados y de nuestra vida. Por eso es necesario que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué significa cuando algunos tienen por costumbre? Cuando puede congregarse y no se congrega. Cuando tiene usted actividades, compromisos formales y no se congrega, no pasa nada. Pero hay muchos que sí pueden congregarse y no se congregan. A eso se está refiriendo el Señor. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Son muchas las verdades que Jesús dice y afirma. Pablo, por ejemplo, pueden ser corazonadas y su corazón empieza a palpitar fuerte. Una sensación de intuición, lo que no el mundo dice. Eso dice el mundo, pero ¿qué dice Dios? Que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Ahora vamos a ver el versículo 15 de Romanos del capítulo 8 y en otra versión dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Por qué el cristiano tiene miedo? ¿Tiene miedo de invertir? ¿Tiene miedo de estudiar? ¿Tiene miedo de levantarse temprano porque le da pánico en la oscuridad? ¿Tiene miedo de decir sí puedo? ¿Sabe? Yo he tomado retos en mi vida que a veces no sé ni qué hacer. Pero sé que Dios está conmigo y los tomo. Porque el Señor me dice, esfuérzate y sé valiente. Si usted nota en sus proyectos de vida que no se está esforzando, cayó en un confort de vida y el Espíritu Santo no le dio un espíritu de cobardía. Y vamos a ver dónde dice, segunda de Timoteo 1:7 en la versión de Reina Valera, dice en el 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué bonita escritura, ¿verdad? Qué bonita, a veces la tenemos hasta en un cuadro ahí en la casa. Pero cuando se enfrenta el problema, nos toca la puerta, ni siquiera leemos esa escritura. Dios quiere que actúes con el poder del Espíritu Santo y no como religioso, con esa autoridad donde des testimonio de lo que Dios es en tu vida. Por eso dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay cosas que yo lucho más para dominar, muchas lucho, pero no dejo de luchar, porque en el momento aparecerá la victoria
de que Dios honra su palabra. Amén. Entonces, la versión internacional dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ay, no, hermano, es que soy bien tímido yo. No, me da cosa. No, yo ¿cómo cree que yo voy a hablar en frente de la gente? Empiece a hablar con uno de su familia. No espere hablar con masas de gente y luego hable con otra. Y luego cuando menos acordó ya habló con 5, con 10 y su espíritu se fortalece. No le dio Dios un espíritu de timidez ni de cobardía, sino le dio un espíritu de poder. ¿Para qué se usa el poder, hermanos? No saben para qué se usa el poder. No le dé pena. Dios no le dio un espíritu de temor, ni de cobardía, ni de timidez. Los malandros usan el poder para hacer cosas malas. Entonces, ¿usted por qué no usa el poder? Para hacer cosas buenas. Por eso el Señor dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese, si yo no haya puesto en práctica principios bíblicos, Dios no me haya llevado a donde Dios me ha llevado. Y no lo digo por vanidad o protagonismo, sino porque Dios quiere usarle a usted también. Pero para hacer las cosas como Dios le agrada, no nomás es declarar, es hacer. Yo creo que Dios me dice, Arnulfo, no te adaptes a este mundo, ten cuidado. No lo que te dicen es, ve lo que dice mi palabra, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente para que verifiques cuál es mi voluntad, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Un ejemplo. Me ha tocado presenciar discusiones entre cristianos y las respuestas son que les vale un tamarindo contestar lo que quieran contestar, esté quien esté. Y yo digo, oye, ¿no recibiste el Espíritu Santo? Parece que recibiste el espíritu del mundo. Y les dice si se enojan. Pues hay que amarlos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es la acción que debe tomar un creyente en una situación difícil? Ya sea del amigo, del trabajador, de la empresa, del cristiano, del político. ¿Cuál es la reacción que debe tener un hijo de Dios? Pues que dé el fruto, el Espíritu Santo. Dice el Señor que nos dio dominio propio. ¿Para qué se usa el dominio propio? Yo soy rey y sacerdote. Yo quiero fluir como tal. Pero no necesita usted decirme eso. Yo ya sé cuál es mi posición. Nadie necesita decírmelo. Y el rey suple y el sacerdote aconseja, guía, ministra. No critiques al hermano, muéstrale con acciones que tienes al Espíritu Santo en tu vida. Y entonces pasó algo muy, muy bonito ahora que andamos metidos un poco en las campañas. Un hombre que conocí,
me dijo, oye Rulfo, me dice Chonito, oye Chonito, ¿tú crees que la política cambie en esta vida? Le digo, sí. Y me dice, ¿cómo? Le digo, pues está bien fácil, cambias tú y cambio yo. El mundo no va a cambiar si yo espero que el otro cambie. Yo tengo que mostrar con mis acciones que Dios me ha dado el Espíritu Santo y mi conducta debe de ser como tal. Por eso, hermanos, quise compartir esta enseñanza que venía del hermano Saúl, que dice la mente, porque en la mente están las batallas, en la mente están los desprecios, los rechazos, en la mente están los insultos, en la mente está el conformismo. Y cuando uno no es conforme, le nombran a uno avaro. La avaricia se manifiesta en un hombre que le pesa gastar un peso, no en aquel que hace riqueza. Porque si Dios te da el poder de hacer la riqueza, te ha dado el poder de dar y de servir. Y si tú haces riqueza y te pesa dar, esa es avaricia. Amas más al dinero que a Dios mismo y que a ti mismo. Por eso yo creo que el Espíritu Santo nos dice, en la palabra de Dios habla hoy, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Yo eso quiero, y eso quiero para mi familia, y eso quiero para ti. Y si lo hemos conseguido algunos a un nivel de avance, tú también lo puedes hacer. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Hasta aquí hemos llegado a esta enseñanza que se llamó La Mente. Si le gusta, reescúchela, ore al Señor y no se fije en los defectos que pudo haber visto o escuchado de su servidor. Mejor más bien concéntrese en lo que Dios le pudo haber hablado. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Quién sigue? La hermana Daisy. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga.